En ese sentido es muy interesante pensar en qué significa saber, porque eventualmente podríamos decir de diferentes maneras, declarativamente hablando si se quiere, narrativamente hablando si se quiere, que sabemos que debemos hacer ejercicio. Pero ¿cuál es la diferencia o la línea limítrofe entre saber que lo debes hacer y empezar a hacerlo? Esa realmente es una de las preguntas que siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando mi estudiante entiende el por qué y el para qué va a aprender algo, aprende mejor. Entonces cuando un estudiante te pregunta a ti como profesor, profe, ¿y eso para qué? Es la mejor pregunta que te puede hacer, porque es donde te da la posibilidad de explicarle la razón por la cual le estás enseñando algo, la razón por la cual él lo debe aprender. Y si por alguna razón tú no la tienes clara, tienes que repensarlo muy bien para dar siempre una respuesta. La eterna paradoja del profesor que le dice al estudiante, esto te va a servir en la vida, y el estudiante le dice, ¿y en qué momento de la vida? Y el profesor le dice, ya verás. Es una paradoja. ¿Por qué paradoja? Porque ¿quién de nosotros sabe cómo va a ser el futuro? Nadie. Y menos después de los últimos eventos. Entonces decirle a alguien que le va a servir para la vida es prácticamente decirle algo falso. Hola, donde quiera que te encuentres. Soy Eduardo Montoya. Este es nuestro episodio de ese podcast 02. Te invitamos a que te prepares un café delicioso porque hoy vamos a hablar sobre aprendizaje, sobre metacognición y sobre conciencia. Así que bienvenido. Para empezar, te quiero contar algo que durante más de 12 años he venido reflexionando y es acerca del aprendizaje. ¿Qué significa aprender? ¿Qué es comprender? ¿Qué es saber? ¿Qué es entender? ¿Cómo aprendemos? De hecho, hace más de 12 años escribí una editorial sobre el tema y voy a extraer una parte que te quiero compartir. En ese momento escribí algo así como ¿qué significa saber? En los últimos días me he planteado varias veces esta pregunta y reflexionando he llegado a algunas ideas que deseo compartir. Cuando decimos yo sé eso, ¿qué queremos decir realmente? ¿Cómo ligar el conocimiento a la conciencia y a los actos? A diario hacemos cosas perjudiciales para nuestro cuerpo y mente. Sabemos que son perjudiciales porque hemos escuchado a personas especialistas explicarlo. Lo hemos leído e incluso lo hemos experimentado. Pero muchas veces lo seguimos haciendo. No podríamos decir que realmente sabemos cuando somos conscientes que eso que hacemos causa daño. O sí podemos decir que realmente lo sabemos. Por ejemplo, alguien puede fumar, saber que es malo y sin embargo hacerlo, seguirlo haciendo. Luego contrae una enfermedad asociada al cigarrillo y al finalizar una dura recuperación deja el hábito de fumar. Podríamos decir que él ya sabe que es malo. Es un mejor saber, es un saber más acabado, más coherente. Esto quiere decir entonces que antes realmente no lo sabía. Esa es la parte de esta editorial que construí hace 12 años. Y hoy reflexionando de nuevo sobre el tema de aprendizaje, me permito compartirla con ustedes para iniciar. Seguro te sientes identificado. En muchos momentos de tu vida has pensado, por ejemplo, que a partir de este momento empezarás a hacer ejercicio porque sabes que hay factores asociados a una buena vida a través de una práctica deportiva. Sin embargo, pasan los días y, claro, no empiezas. O empiezas, pero tu adherencia al proceso es mínima y pierdes motivación y al cabo de unas pocas semanas no vuelves a hacer ejercicio. En ese sentido es muy interesante pensar en qué significa saber, porque eventualmente podríamos decir de diferentes maneras, declarativamente hablando si se quiere, narrativamente hablando si se quiere, que sabemos que debemos hacer ejercicio. Pero ¿cuál es la diferencia o la línea limítrofe entre saber que lo debes hacer y empezar a hacerlo? Esa realmente es una de las preguntas que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué es tan práctico? ¿Por qué, perdón, es tan complejo poner en práctica aquello que sabemos o que decimos saber? Para explicar esto mejor, vamos a compartir
una pequeña historia de un experimento social con base en una parábola de la Biblia, el buen samaritano. La primera vez que escuché sobre este experimento social fue a través del libro de Daniel Goleman, quien en 1995 publicó su libro La inteligencia emocional. Fue un libro que tuvo un éxito inminente e inmediato. Lo leí con avidez apenas un par de años luego de su publicación y muy próximo a entrar a la universidad a estudiar mi carrera. En uno de sus capítulos nombra un experimento social desarrollado en los años 70 en Princeton, en la Facultad de Teología de esta universidad, una de las más famosas del mundo. Dos psicólogos, Darley y Batson, querían comprobar si el hecho de que las personas estudiaran la Biblia, que tuvieran una vocación por el servicio, que tuvieran una intención de ayudar, realmente los llevaba a que en la práctica lo hicieran. Es, en otras palabras, en el argot popular, la pregunta por si el predicador predica y también aplica. Basada en esta tesis, lo que quisieron hacer fue un experimento donde 70 estudiantes próximos a graduarse debían hacer una exposición de una parte de la Biblia. 40 de ellos prepararon la exposición de El Buen Samaritano y otros 30 se les pidió que prepararan una exposición de un tema diferente, también de la Biblia, pero de un tema diferente. Luego, al día siguiente, cada uno de ellos estaba en un salón y tenía que atravesar un pasillo para llegar donde estaban las personas que les iban a evaluar su presentación. En el camino que cada uno tenía que recorrer en un tiempo muy exacto, había apostado alguien que requería ayuda. Entonces, la intención era verificar si estas personas se preocupaban de ayudarle a aquella persona que requería en esos momentos de un auxilio. La verdad es que, en resumen, y seguramente te estarás preguntando qué pasó, la mayoría de ellos siguió de largo y muy pocos efectivamente pararon a ayudar a este hombre. Si bien existen varias interpretaciones sobre el experimento, la primera que leí en su momento fue precisamente la de Daniel Goleman, donde planteaba que la atención centrada en un elemento elimina elementos externos. En otras palabras, muchos de ellos posiblemente no ayudaron porque estaban preocupados por llegar al test o a la presentación que tenían que hacer. Entonces, eso en alguna medida no les permitió ser conscientes de lo que pasaba a su alrededor. Sin embargo, el experimento continuó y les quisieron preguntar a ellos si efectivamente habían sido conscientes de que habían visto a un hombre que necesitaba ayuda. La mayoría se pusieron honestos y respondieron sí, efectivamente lo vimos, pero no queríamos perder el espacio de la exposición, no queríamos sacar una mala nota y por consiguiente pasamos de largo. Esto, en pocas palabras, generó unas conclusiones que se han venido repitiendo en el tiempo, ya que el experimento se ha seguido desarrollando en diferentes partes del mundo. Tomo textualmente algunas de esas conclusiones, particularmente tres. Las personas que piensan en la religión y siguen principios superiores no necesariamente están más inclinadas a mostrar un comportamiento de ayuda. Fue una de las primeras conclusiones. La segunda es que las personas con prisa serán mucho menos propensas a mostrar un comportamiento de ayuda que los que no tienen esa presión. Y por último, las personas que debían preparar una lección sobre el buen samaritano fueron levemente más propensas a ayudar que aquellas que habían preparado una lección diferente. En este caso, estas tres conclusiones llaman mucho la atención, porque eventualmente podríamos concluir que aquellas personas que se preparan en esta línea de formación no necesariamente van a ser personas que tengan esa vocación del servicio y que eventualmente se entiende tal vez en esto fácilmente que cuando uno tiene prisa es menos propenso a ayudar. Tiene todo el sentido. Tal vez en un día que uno está tranquilo, caminando en el campo, haciendo una visita
pueden ayudar más fácilmente que en medio de la ciudad, en la autopista, donde tienes que llegar a tu trabajo, tienes una cita que atender. Entonces ahí se da uno cuenta que empiezan a haber variables que influyen en la forma en la que yo puedo tomar decisiones para con las personas que podría estar ayudando. Para esto, uno podría pensar que deberían haber diferentes estrategias de evaluación en la escuela, en el colegio, en la universidad, que nos ayudara a verificar efectivamente las personas cómo actuarían en diferentes momentos. Sería algo muy interesante que podríamos poner en práctica. Ahora, después de ese primer capítulo, después de esta primera parábola y este primer ejercicio, quiero también contarles algo más. Esta concepción y esta pregunta sobre el aprendizaje me sigue acompañando durante el tiempo en mi universidad. Luego, cuando estaba estudiando filosofía, me hacía fundamentalmente la pregunta de aquello que estaba aprendiendo para qué me servía. Siempre me he hecho la pregunta de qué es lo práctico, qué es lo que me puede ayudar a tener una mejor vida, a elegir mejor, a vivir mejor. Y gran parte de las cosas que estudiaba en filosofía, en muchos momentos sentía que no me aportaban, ¿sí? Por diferentes razones. Tal vez porque eran temas muy históricos, tal vez porque eran conceptos muy abstractos, versus otras clases que sí encontraba todo el sentido. Cuando hablábamos, por ejemplo, del conocimiento, de pedagogía, de educación y, por supuesto, de ideas que podía poner en práctica en mi vida personal. En un momento determinado, me daba cuenta también que era muy probable que diferentes profesores que iban a brindar clases, por ejemplo, de didáctica, no fueran didácticos, o profesores que iban a trabajar clases de, por ejemplo, corrientes pedagógicas, no se ceñían a ninguna corriente. Es como otra forma de entender esto que acabamos de hablar en un principio del buen samaritano con el predicador predica y no aplica. Yo entendí con ellos como una ganancia secundaria que era lo que no podía hacer como profesor, y no porque ellos me dieran el ejemplo, sino porque esencialmente creo que ellos no daban el buen ejemplo, y a partir de ello tomé una postura donde definitivamente en mis clases tendría que en alguna manera cambiar algo. De una u otra manera, quiero decir que el predicador predicaba, pero no aplicaba. También me hacía la pregunta en términos metodológicos o en términos filosóficos, si se quiere. De hecho, alguna vez en una de las sesiones de trabajo recuerdo que se inició una discusión muy interesante y nos preguntábamos a todos los que estábamos estudiando filosofía o licenciatura en filosofía si efectivamente el título que íbamos a lograr era algo que fuera coherente con nuestro nivel intelectual. Por ejemplo, si uno estudia filosofía, pues se gradúa siendo filósofo. La pregunta es si para ser filósofo es necesario solamente el trasegar en la universidad o si uno debería crear, por ejemplo, teorías filosóficas, escribir, investigar. Entonces, era también otra pregunta que fundamentalmente me hacía relacionado con lo que significa ser o lo que significa saber. De hecho, hay una frase que me ha gustado, ser o saber. Esa es la cuestión, haciendo un poco una analogía con la frase de Shakespeare, de ser o no ser. En este caso, ser o saber. ¿Es uno lo que realmente uno sabe o lo que uno no sabe, o mejor, lo que uno sabe no es lo que uno realmente es? Suena un poco extraño, pero pensémoslo desde este punto de vista. Muchas veces aquello que uno dice ser por un título o por lo que uno en algún momento dice, realmente no lo pone siempre en práctica. Así que en ese sentido pareciera que por un lado está el conocimiento y por otro lado está tu forma de actuar. Esto cada vez se pone más interesante, espero que así sea. Luego, en la universidad también me hacía varias preguntas relacionado con, bueno, cuando mis profesores me dan una nota, ¿qué me están diciendo que sé? Normalmente la mayoría de las asignaturas que cursé se ganaban cuando uno entregaba un documento o un análisis o una pequeña investigación con diferentes reflexiones, posturas. Y a vuelta
de correo, por así decirlo, recibía uno una nota. Sacaba uno un 3, un 5, un 1, un 2,9 y me hacía la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso dentro de mi aprendizaje? ¿Qué es un 1? Un 1 significa que cuánto estoy aprendiendo. ¿Estoy cerca de ser un filósofo? ¿Estoy muy lejos? Siempre son preguntas que me han llamado la atención y espero que como profesores ustedes también se las hagan. También me hacía la pregunta sobre mis maestros y me preguntaba qué tanto sabían. Y debo decir que hubo una parte que siempre supe o siempre supuse que sabían mucho. Las primeras sesiones de trabajo con los profesores me impresionaba la cantidad de libros que nombraban, de autores, de textos, de ideas. Literalmente me volaba la cabeza porque pensaba en mis reflexiones mientras escuchaba la clase, nunca voy a llegar a tener ese nivel de conocimiento. ¿Cuándo voy a leer tantos libros? Y en ese sentido me llamaba la atención porque considero que definitivamente tenían un nivel académico muy fuerte. Pero dentro de toda esta reflexión, también pensaba de nuevo en Goleman, en Daniel Goleman, en su libro. Y me hacía una pregunta que no sé si ustedes se la han hecho. Estoy seguro que sí, no es extraña. Y es, ¿qué tan sabios serían mis profesores, mis maestros? O sea, quiero decir que una cosa es tú hablar de filosofía, de libros, de textos, de historia, pero otra cosa es saber cómo cada uno de ellos afrontaba su vida. O en otras palabras, cómo afrontaba los problemas del día a día. ¿Serían acaso buenos samaritanos? ¿En medio de una catástrofe serían reflexivos y filosóficos? De hecho, hoy en día me lo pregunto. Hay una frase anónima que resume un poco esto, y es, el torpe no aprende de sus errores, el inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los errores de los demás. En ese sentido es una buena frase que nos ayuda a entender un poco lo que significa ser inteligente, lo que significa ser torpe y lo que significa ser sabio. Qué bueno uno poder decir que es sabio. Sin embargo, con cierta amargura entendí, en términos generales, que muchas veces la universidad no se preocupa mucho por este tipo de reflexiones. Y lo que quiero decir en pocas palabras es que creo que el modelo universitario y en general creo que todo el modelo educativo, tanto en la escuela, en la básica primaria, la básica secundaria y claro está la básica terciaria, la universidad, se preocupa más por un modelo de educación y de formación y medición tradicional, donde en términos generales el problema es en términos declarativos cuánto sé, cuánto digo, cuánto nombro, cuánto narro, cuánto expreso. Eso es saber. En últimas era lo que pasaba en la universidad y es lo que sigue pasando hoy en día. Cuando tú entregas un trabajo, cuando tú haces una exposición, termina siendo tu palabra la que demuestra que sabes, con la que sabes algo. Pero cada vez también está la queja más recurrente de cómo formar a personas que tengan también esas famosas habilidades blandas, esas famosas habilidades socioemocionales, no solamente las habilidades duras o las habilidades en términos de la inteligencia natural, ¿sí? Como la matemática o el lenguaje, sino también esa capacidad de entender al otro, de comunicarse con el otro, de ser asertivo. Y es precisamente uno de los retos que tenemos ahora, también a nivel de todos los medios de educación, de todos los tiempos de la educación, ¿sí? Y es cómo formar a personas que también tengan diferentes habilidades blandas. La respuesta a esto realmente algunas veces nos deja sin aliento, porque algunas veces cuando le preguntamos esto a un profesor, el profesor lo que nos dice es, bueno, realmente formar a una persona para ser una buena persona no es algo que yo tengo que hacer en la universidad, es algo que se debe hacer en la casa. Los buenos valores, las buenas costumbres, la ética se da desde la casa. Pero creo que es una respuesta que aún le falta por pensar y por reflexionarse mucho, ya que eventualmente tendríamos que construir estrategias o dispositivos como el del buen samaritano, el de ese experimento social, para efectivamente evaluar en la universidad
evaluar en el colegio, enseñar en la universidad, enseñar en el colegio, enseñar en la escuela habilidades blandas, que es una tarea muy compleja, es muy compleja. Pero en términos generales, lo que pasa cuando, por ejemplo, queremos enseñar un problema de ética es que nos conformamos con enseñar el concepto, analizar el problema y esperar a que el estudiante actúe en la vida de forma ética, porque en últimas ya lo sabe, ¿sí? Ya tiene el concepto claro en su cabeza. No nos queda de otra. En ese sentido, tenemos un doble reto. Tanto esperar a que un estudiante sea capaz de saberlo, como, claro está, de ponerlo en práctica. Pero volvamos a la pregunta, y es, ¿y qué significa saber? ¿Qué significa saber? Primero, para poder dar algunas conclusiones esenciales de este podcast, aunque diría conclusiones porque vamos apenas en la mitad del proceso, pero me gusta traer unas ideas concretas a colación, es que algunas veces caemos en un error y es usar de forma indistinta palabras que realmente no son sinónimos, pero pensamos que lo son. Es muy común y les hago esta recomendación y escúchenlo de profesores, escuchen a ustedes mismos, que es muy común que digamos o usemos palabras que parecieran iguales. Saber, aprender, comprender, reconocer, entender. Parecieran similares, ¿cierto? Entonces uno a veces usa indistintamente saber, es que el estudiante ya sabe, el estudiante ya aprendió, o ya comprendió, o ya reconoció, o ya entendió, pero realmente tienen una base lingüística muy diferente y cada una de ellas, desde incluso la RAE, tiene una definición muy clara. Incluso cuando uno mira en otros idiomas como el inglés, el alemán, incluso el griego, estas palabras también tienen una definición muy concreta. Por ejemplo, desde la RAE, cuando hablamos de saber, la definición clave es tener la habilidad o capacidad para actuar en una determinada situación. Entonces aquí viene un primer elemento clave y es, cuando yo digo que un estudiante sabe, es porque efectivamente estoy seguro, o bueno, debería estar seguro, que él es capaz de actuar con determinadas habilidades o capacidades en una determinada situación, ¿sí? O sea, aquí hago alusión a algo que hemos tocado en algunas de nuestras editoriales, en nuestro blog DS, que vamos a dejar aquí en la descripción al final para que ustedes lo puedan ojear y leer. Y es que están las evidencias directas y las indirectas. Las evidencias indirectas es, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, Eduardo, ¿cómo se investiga? Entonces yo, de forma declarativa, yo digo, bueno, para investigar hay que crear una situación, una pregunta inicialmente. Esa pregunta tiene que ver con un campo del área de la ciencia, busca una solución de un problema. Para ello tengo que crear unos objetivos, tengo que hacer una revisión del estudio del arte, unas justificaciones, y también tengo que recolectar una información, tengo que desarrollar unas conclusiones, unos instrumentos que me permitan recolectar información. Y bueno, Eduardo en teoría está demostrando que de forma declarativa sabe investigar. Sí, pero eso apenas es una mera evidencia indirecta, porque la evidencia directa se vuelve directa cuando Eduardo entrega una investigación. Entonces aquí es igual. Cuando decimos que alguien sabe, debemos tener mucho cuidado de cómo realmente él va a demostrar aquello que sabe. Entonces no basta con que el estudiante lo nombre, lo narre, también tiene que actuarlo y tiene que mostrarlo en un contexto. Vuelvo al ejemplo del buen samaritano. Estas personas que efectivamente ayudaron a quien estaba allí al lado, pues están demostrando que les está sirviendo de algo estudiar la Biblia. Si no, pues claramente volvemos a lo mismo. Sabes mucho de la Biblia, pero no lo pones en práctica. Tiene poco sentido. En la definición de la RAE de aprender, dice que aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o por medio de la experiencia. Aquí vemos una pequeña diferencia. Saber tiene que ver más con la habilidad de poner en práctica. Aprender tiene que ver más con con la posibilidad de adquirir un conocimiento. Y comprender se puede entender como un sinónimo de entender según la RAE, de alcanzar, de penetrar, de escudriñar. Es como una acción, es como un movimiento que nos lleva a, por ejemplo, querer
desmantelar algo, hacer ingeniería inversa, ¿sí? Entenderlo a profundidad. Pero en sí mismo, la pregunta es eso que el estudiante entiende, luego cómo lo demuestra en un saber específico. Reitero, cómo lo pone en práctica. Reconocer, que es otra de las palabras que usamos a veces de forma indistinta, también se relaciona mucho con comprender, que es la capacidad de identificar, de someter a un examen, a un reconocimiento, a un escrutinio. Y entender es tener una idea clara de las cosas, saber con perfección algo. Me quedo con la palabra saber. De todas ellas, si ustedes se dan cuenta y ustedes mismos lo pueden ojear en la RAE o en diferentes diccionarios, saber tiene que ver esencialmente con la habilidad de poner algo en práctica. En conclusión, podríamos decir que este proceso de aprendizaje, este proceso de comprensión, este proceso de entendimiento, de reconocimiento de un tema, se conjuga en una expresión, saber, saber. Qué expresión tan poderosa. Cuando vamos definiendo las evidencias directas e indirectas, nos sirve demasiado pensar en el tema de los resultados de aprendizaje. Esto a nivel de universidades, claro está. A nivel de colegios podríamos seguir hablando de competencias, y escuelas, claro está, donde lo que estamos buscando es saber hacer en contexto o desde los resultados de aprendizaje aquello que el estudiante será capaz de demostrar luego de haber finalizado un proceso de formación, sea un proceso de formación de una semana, de un semestre o, claro, de una carrera completa. Esto nos sirve demasiado porque vamos aterrizando el discurso, siempre a lo que el estudiante debe demostrar. ¿Y qué es lo que debe demostrar? Es una pregunta que parecería sencilla, pero que está revestida de complejidad. Cada uno de nuestros cursos siempre está direccionado a que el estudiante aprenda algo. En otras palabras, el objetivo de cualquier experiencia pedagógica es lograr algún tipo de aprendizaje. En otras palabras, saber algo. Pero ese saber algo tiene que estar enmarcado en unas evidencias de orden práctico, en unas evidencias directas que me ayuden a demostrar que efectivamente mi estudiante está aprendiendo algo. Sin embargo, no es tan sencillo. Aquí podemos haber aclarado un poco el camino, porque por lo menos estamos definiendo algunas pautas claves: competencias, resultados de aprendizaje, evidencias, aplicación. Pero es un hecho que los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir cómo actuar, y nuestra actuación no será siempre la misma. Así, la educación es un acto de fe, en alguna medida, ya que no podemos asegurar que alguien siempre va a actuar de una manera adecuada, o si se quiere, con conciencia. Ahora, también podemos decir que el saber es relativo. El saber cambia. El saber no es estático. Aquello que sabemos hoy, mañana puede estar desvirtuado, así que siempre estaremos en constante aprendizaje. Y también podríamos decir que en la universidad y en el colegio y en la escuela, la lupa debe estar puesta efectivamente en aquello que el estudiante debe demostrar. En resumen, cuando hablamos de evaluar, la evaluación es una recolección de evidencias de un proceso de aprendizaje. Y las evidencias, como lo hemos dicho, son directas o indirectas, y la información clave que yo recojo siempre va a ser relacionada con la evidencia. Pero vamos a hablar un poco más allá y vamos a incluir dos conceptos adicionales, y es la metacognición y la conciencia. Para empezar, tenemos diferentes posturas sobre la conciencia, pero se van a asombrar algunos de ustedes que no lo conozcan, pero cómo surge la conciencia es uno de los grandes retos y enigmas que tienen los científicos del momento. Tanto desde los filósofos de hace muchos años, de los que llaman filosofía de la mente, que hablan precisamente de la conciencia, de cómo surge la conciencia,
hasta diferentes científicos que en la actualidad siguen investigando cómo se genera la conciencia en el ser humano. Y no estoy hablando de la conciencia en términos de un bebé, de en qué momento de gestación empieza a ser consciente o a tener pensamientos. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de la razón misma por la que se genera eso en el hombre. Las pistas más cercanas están en el cerebro y están en la sinapsis neuronal, donde se dice que ese grupo de neuronas generan ideas a través de una interconexión y de una serie de impulsos eléctricos. Pero, como lo decía Ginás de una forma muy sencilla, Rodolfo Ginás, una de las personas que más sabe del cerebro en el mundo, explicaba que el problema de la conciencia radica en que no estamos concibiendo el mundo como una película. En otras palabras, concebimos el mundo, entendemos el mundo, interpretamos el mundo, recibimos el mundo a través de los sentidos. Entonces nuestras manos nos envían una serie de información a nuestro cerebro, asimismo nuestro olfato, asimismo nuestro lenguaje, ¿sí? Nuestro gusto. Pero hay un momento en el que todas esas ideas se acumulan, o mejor dicho, todos los impulsos electromagnéticos se acumulan y generan una idea. Y la pregunta es, ¿esa idea cómo surge? Esa es la conciencia. Ese es uno de los misterios, ¿sí? Y si queremos investigarlo más a fondo, podemos revisar diferentes lecturas como la de Harari. En Lecciones para el siglo XXI también plantea esta pregunta sobre la conciencia. Incluso, a modo de anécdota, les quiero también contar algo. Hace exactamente hoy estamos cumpliendo 25 años de una apuesta que se realizó entre un filósofo llamado David Chalmers y un científico llamado Christoph Koch. Esa apuesta en 1998, exactamente el 23 de junio de 1998, consistía en que el filósofo consideraba que no íbamos a poder tener todavía una respuesta luego de 25 años sobre el origen de la conciencia. El científico Christoph Koch dijo, sí, yo aseguro que va a pasar. Ahora se acaban de reunir 25 años después, esto pasó ahora en este mes de junio del 2023, y Koch de una forma cómica le dijo a David, espero ganar la apuesta dentro de otros 25 años más. En otras palabras, le estaba diciendo que el misterio aún no se ha podido resolver. Para poner el misterio del origen de la conciencia en términos, digamos, un poco más universales, Rodolfo Ginás también nos da un ejemplo hermoso. Nos dice que mapear y entender el cerebro es tan complejo como mapear o entender la Vía Láctea. Incluso puede ser más complejo aún, porque se dice que en el cerebro tenemos al menos unos 80.000 a 100.000 millones de neuronas, mientras que la Vía Láctea tiene unos 6.000 millones de planetas. De hecho, decía Ginás en un proyecto que empezó en el año 2017, que va a ser mucho más caro que descubrir, que entender, que decodificar el genoma humano, va a ser hacer tú un mapeo para entender cómo funciona el cerebro. De hecho, es un proyecto en el que él considera que se van a gastar entre unos 10.000 a 100.000 millones de dólares. Sí, lo decía en una entrevista que tuvo precisamente hace unos pocos días en el New York Times, si la quieren buscar. Y esto nos lleva entonces a otra conclusión que puede ser un poco más árida, un poco más fría, un poco más compleja, y es, si no sabemos lo que es la conciencia, pues no sabemos efectivamente cómo podremos actuar siempre en consonancia con la conciencia. En otras palabras, el saber aquello que aprendemos, aquello que entendemos, aquello que vamos a poner en práctica, no siempre lo vamos a poder poner en práctica. Como lo decía Daniel Goleman, si hay una distracción va a hacer que yo no encuentre o entienda esa realidad en la que debería actuar adecuadamente, idealmente. Y claro, desde afuera es muy fácil juzgarlo, pero desde adentro, desde nuestra conciencia, es prácticamente imposible. Para dar un ejemplo no sé si a ustedes les ha pasado que ven un video donde saben que un carro se va a estrellar, por ejemplo muestran 10 segundos antes de la colisión de un automóvil, y cuando tú estás mirando la colisión, tú te das cuenta de que, bueno, hubiera podido evitarlo, hubiera podido frenar,
Pero claro, es que tus 10 segundos de atención están puestas allí, en el automóvil, y ni siquiera estás viendo cómo lo ve quien va manejando, lo estás viendo desde afuera, desde una cámara externa, y ves con antelación cuando se atraviesa un perrito, un peatón, otro ciclista, y tú dirías, hubiera podido frenar, claro, desde tu mirada que está toda puesta allí. Pero imagínate el conductor, que en ese momento se está mirando hacia su izquierda, está poniéndole volumen al radio, y en esa fracción de segundo, pues claro, sucede el accidente. Es un buen ejemplo de ello. La conciencia y el aprendizaje y el saber van de la mano. Y si todavía no hemos descubierto cómo se genera la conciencia, pues posiblemente todavía no vamos a descubrir cómo hacer que siempre, de forma consciente, estemos actuando de manera reflexiva. Pero no todo está perdido, porque de esto uno podría sacar una conclusión y es, bueno, realmente entonces podemos enseñar algo, pero no va a generar gran impacto, pues porque no hay conciencia o no hay una forma de poder decir que siempre lo vamos a actuar. Pero aquí surge el tercer concepto que quiero que abordemos en este podcast, y es la metacognición. La metacognición en términos sencillos es la pregunta sobre cómo aprendo. Es la pregunta de por qué me grabo algo más fácilmente que otra cosa, porque una canción me queda grabada sabiendo que no me gusta, porque eso me es fácil porque aprendo más fácil, por ejemplo, un idioma, por ejemplo, porque en un momento empecé a estudiar inglés y no lo aprendí tan fácil, pero luego estudié francés y lo aprendí muy fácil. ¿Por qué razón eso me pasa? ¿O por qué razón recuerdo cosas mejores? ¿O por qué pienso que soy mejor para la matemática? Pues aquí les voy a dar unas noticias adicionales que espero que no les pongan los pelos de punta, pero les voy a hacer por un momento un ejercicio para que ustedes lo hagan allí directamente. ¿Te has preguntado cuál es el tipo de inteligencia que tienes? Se plantea desde Gartner en los años 80 que nuestro cerebro o nuestra, digamos, forma de aprender se parte, digamos, en 12 tipos de inteligencia, lo que se conoce como inteligencias múltiples. Kinestésica, lógico-matemática, ¿sí? Intrapersonal. Todos los hemos escuchado, ¿sí? Somos bueno para lo visual, para lo auditivo, para lo kinestésico que tiene que ver con el baile, con la danza, con movernos, lo intrapersonal, que es la reflexión sobre uno mismo, o la capacidad de relacionarnos con el otro. Hagan ustedes el ejercicio y piensen en que son buenos. Incluso si quieren paren este video por un instante, este podcast por un instante, y revísenlo. Y aquí viene la noticia. El mismo Gartner en los años 80 nos dijo que esta teoría estaba revaluándose completamente y él no tenía ningún problema en decirlo abiertamente. En pocas palabras, lo que se dieron cuenta es que si bien era un mapeo para ese momento precario del cerebro, pero pues obviamente muy fuerte, muy importante, pero precario para lo que es hoy en el 2023 lo que se conoce del cerebro, él mismo lo decía. Entonces llegaron a la conclusión de que esa mirada que se tiene del cerebro y esa mirada que se tiene de la forma en la que aprendemos no es del todo cierta. Esto nos lleva a una reflexión y es, bueno, entonces hemos creído en un error toda la vida. Hemos pensado efectivamente que los seres humanos tenemos un tipo de inteligencias que realmente no tenemos. Y sí, es así. Lo que nos dicen los estudios o los experimentos es que realmente lo que sucede es que cuando nos motivamos a aprender algo y nos dicen que somos buenos en eso, terminamos creyéndolo y terminamos haciéndolo de esa manera. Entonces, cuando pequeñito empecé a bailar y me dijeron que era bueno bailando y me gustó bailar y empecé a bailar y cada vez bailaba mejor y era la estrella del baile, pues claro, me di cuenta de que era bueno bailando. Pero no es que fuera bueno, todos tenemos la capacidad, lo que pasa es que la desarrollamos y nos permitimos vivir de ello, nos permitimos motivarnos con ello. Así que la metacognición tiene que ver con eso. Cada vez que un estudiante te diga, y eso es como una de las últimas conclusiones, a raíz de la metacognición, cada vez que un estudiante te diga que no es bueno, pregúntale ¿y por qué consideras que no eres bueno? Incluso tú, cada vez que te digas no eres bueno, pregúntate ¿por qué te dices que no eres bueno? Todos tenemos la capacidad. Y aquí también hago una alusión al concepto de capacidad. Muchas veces la capacidad se entiende como la posibilidad de hacer algo. No, la capacidad más bien es, digamos que todos tenemos en nuestro cuerpo, tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos un olfato, tenemos un gusto. Entonces ya tenemos por naturaleza, digámoslo así, por defecto, una capacidad
que va a ser desarrollada en la medida en la que encuentre habilidades para desarrollar esa capacidad. O sea, la capacidad es una posibilidad de ser, ¿sí? La capacidad es prácticamente como cuando uno mira un pocillo y por debajo dice cuántos mililitros le caben. La capacidad está allí, pero hay que desarrollarla. En ese sentido pasa igual con el aprendizaje. Tenemos la capacidad siempre de desarrollarlo. La pregunta es, ¿lo desarrollamos? Y en términos de metacognición, siempre viene la pregunta, ¿cómo aprendemos? Lo que nos dice la literatura, pues va a ser muy sencillo y me encanta que sea sencillo. Y es, realmente aprendemos por una mezcla perfecta de tres cosas muy sencillas, que son las emociones, la atención y la memoria. La memoria claramente es un proceso que se da en el cerebro, que se da en las neuronas, en la capacidad que tenemos de almacenar la información. La atención, como lo dice Daniel Goleman, se da por la realidad que estamos compartiendo, que estamos, digamos, cada vez entendiendo, interpretando. Y las emociones se dan a través de aquello que a mí me gusta, ¿sí? O también de aquello que a mí no me gusta. Por ejemplo, yo puedo tener una experiencia, digamos, muy fuerte, muy brutal de pequeño, y me genera una emoción y aprendo algo. Aprendo algo negativo, claro, pero aprendo algo. Entonces la emoción en sí mismo no tiene sabor, no tiene color, no tiene aroma. La emoción es en sí una emoción que de acuerdo al contexto puede ser positiva o negativa. Yo me puedo construir a través de una emoción y hacer grandes cambios en mi vida, o al contrario, me puedo destruir a partir de una emoción y hacer cambios completamente negativos en mi vida. Pero en pocas palabras, el aprendizaje esencialmente se da a través de tres elementos: emociones, atención y memoria. Piénsalo de esta manera. ¿En qué consideras que eres bueno? Allí, aquí, a quien nos está escuchando. ¿En qué consideras que eres bueno? Y piensa qué es lo que te ha llevado a pensar que eres bueno. ¿Hubo un momento de tu vida de inflexión donde te diste cuenta que tenías una emoción, una razón para hacerlo? Recuerdo un amigo que me contaba que nunca fue bueno para el inglés, su familia le pagó un colegio privado, nunca estudió inglés a pesar de que el colegio era bilingüe, no entiende cómo se graduó del colegio, y en los años 90 su familia tuvo que irse del país. Él llegó a Estados Unidos y se dio cuenta de que nunca había aprendido inglés y que en esos momentos había desperdiciado gran parte de lo que sus papás le habían dado. Y en ese momento él me dijo, empecé a aprender inglés. O sea, hubo una motivación externa de darme cuenta que habíamos salido por la violencia en Colombia, de darme cuenta que llegaba a un país donde no sabía inglés y de darme cuenta que mis papás me habían dado todas las posibilidades, y ese fue mi momento de inflexión. A partir de ese momento, mi emoción, mi sensación, mi intención se fue a estudiar inglés y despegué muy rápidamente. Ahí está la emoción, la atención y la memoria. Desde la metacognición vamos a hablar, para terminar, de un concepto que le hemos llamado la escala o la escalera de la metacognición, que es un, digamos, juego que podemos desarrollar con nuestros estudiantes. Cuando terminemos siempre una clase, le podemos preguntar al estudiante, ¿qué has aprendido? Es la primera pregunta. ¿Qué has aprendido? Luego la segunda pregunta es, ¿cómo lo has aprendido? Ese cómo implica preguntarle cuáles son las dinámicas naturales que ha tenido que poner en desarrollo para aprender. Lo tercero es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil te ha resultado ese aprendizaje? ¿Sí? Esa acción de aprendizaje, qué tan compleja o qué tan sencilla ha sido. Y la cuarta es, ¿en qué situaciones podrás utilizarlo? Esto es supremamente fuerte e importante. Es uno de los elementos fundamentales a la hora de hablar del aprendizaje en el aula de clase o por fuera de ella. Cuando mi estudiante entiende el por qué y el para qué va a aprender algo, aprende mejor. Entonces, cuando un estudiante te pregunta a ti como profesor, profe, ¿y eso para qué? Es la mejor pregunta que te puede hacer, porque es donde te da la posibilidad de explicarle la razón por la cual le estás enseñando algo, la razón por la cual él lo debe aprender. Y si por alguna razón tú no la tienes clara, tienes que repensarlo muy bien para dar siempre una respuesta. La eterna paradoja del profesor que le dice al estudiante, esto te va a servir en la vida, y el estudiante le dice, ¿y en qué momento de la vida? Y el profesor le dice, ya verás.
Es una paradoja. ¿Por qué paradoja? Porque ¿quién de nosotros sabe cómo va a ser el futuro? Nadie. Y menos después de los últimos eventos. Entonces decirle a alguien que le va a servir para la vida es prácticamente decirle algo falso. Pero cuando le decimos, mira, tú estás aprendiendo a hacer un análisis de un documento econométrico porque tú vas a ser un economista y siendo economista tienes que hacer análisis de esos textos para poder entregar a esa empresa reportes confiables, le estás dando una razón. Cuando le dices a un estudiante, mira, es que tú tienes que aprender a hacer procesos de asepsia en tu cuerpo porque tú vas a ser un enfermero, un médico, y si no, pues vas a generar un problema, tanto a ti como a otra persona, en términos de la salud, pues le estás dando una respuesta. Pero cuando no tenemos una respuesta clara, el estudiante siempre va a quedar con la sensación de, bueno, ¿y esto para qué? Y creo que todo lo hemos vivido como estudiantes. En ese sentido, la metacognición tiene que ver con esto. Tiene que ver, reitero, con la capacidad que tenemos de reflexionar sobre la forma en la que aprendemos. Usando esta escalera muy sencilla, la pueden encontrar en diferentes fuentes de qué aprendo, cómo lo aprendo, qué ha sido lo más complejo, qué ha sido lo más fácil y en dónde lo puedo poner en práctica. De esta forma, estamos cerrando este capítulo de ese podcast número 2, donde retomamos unos elementos de qué es saber, qué es la conciencia y qué es la metacognición. Esperamos que te sirva esto para tu proceso de formación, de aprendizaje y de experiencia como docente. Y nos vemos próximamente en otro capítulo. Que estés muy bien, donde quieras que estés.